Qué bueno es el Espíritu Santo porque vamos a continuar con nuestro discipulado de los 7 pasos que enseñó el Maestro a sus discípulos. Hemos visto ya el primer paso. Ese primer paso contiene 2 enseñanzas: el llamado universal, que es un llamado a toda la creación a un arrepentimiento verdadero, y el llamado específico, que es para qué Dios nos ha llamado a nosotras las mujeres. Recordando que yo comparto a mujeres, porque el Espíritu Santo no me permite enseñar a los hombres. Amén. Debe quedar claro que yo comparto a damitas. Gloria a Dios por esta revelación que ha llegado a mi vida, a mi espíritu, a mi ser. Dando continuación al discipulado, ya empezamos a compartir el segundo paso. En el segundo paso existen 3 enseñanzas. ¿Qué es un reino? Ya supimos los 4 puntos que contiene un reino. Esa es la primera enseñanza, ya se compartió. La segunda enseñanza, que es el reino de los cielos, es esta que vamos a compartir ahora mismo. Y nos quedará pendiente que es el reino de Dios. Recordando que el reino de los cielos no es lo mismo que el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un reino físico y el reino de Dios es un reino espiritual. La iglesia, que se dice llamar iglesia, es porque está arrepentida, es porque ya sabe su llamado específico, tanto en hombres como mujeres. Es porque ya sabe qué es un reino, qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios. Importante conocer esta verdad, porque si no nos vamos a perder. Hoy, hoy vamos a compartir la segunda enseñanza, que es el reino de los cielos. Vamos a hablar con escrito está y vamos a compartir citas de la ley porque es un reino físico. Esta palabra no aplica a la iglesia, esta palabra fue enseñada a los judíos, se debe de entender la palabra. Fue enseñanza que el maestro dio personalmente cuando estuvo aquí en la tierra. Hoy ya no está personalmente. Por lo consiguiente se dice que ya no vivimos en el reino de los cielos, vivimos en el reino de Dios, porque es un reino espiritual. No está Él personalmente, pero está su Santo Espíritu aquí en la tierra. Amén. Entonces, por lo consiguiente, vamos a, vamos a recibir esta enseñanza dándole secuencia al discipulado. ¿Sí? Para las personas que están recibiendo el discipulado de los 7 pasos que enseñó el maestro, debes saber que esta es la segunda enseñanza del segundo paso, de nombre ¿qué es el reino de los cielos? Hoy vamos a saber qué es el reino de los cielos. La tercera enseñanza nos va a hablar qué es el reino de Dios. Cuando nos toque la enseñanza de qué es el reino de Dios, eso sí ya va a aplicar a la iglesia, porque ya es una enseñanza espiritual. Ahorita es una enseñanza física que vamos a ver, ¿sí? Pero no es para la iglesia, que quede claro. Es enseñanza que el maestro dio a los judíos. Amén. ¿Qué es el reino de los cielos? Cuando se habla del reino de los cielos, en las escrituras aparece 33 veces y es un reino físico, porque el maestro estaba como hombre. Este reino físico solo fue enseñado a los judíos para que despertaran de todas sus costumbres y de todos sus ritos. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 7. Mateo es un libro de la ley. Repito, vamos a estar viendo puras citas de la ley porque estamos hablando del reino de los cielos, que es el reino físico, del cual muchos que se dicen llamar iglesia viven en el reino de los cielos. Y es la mentira del diablo, porque los que viven en el reino de los cielos no tienen derecho a vivir en el reino de Dios, en ese reino espiritual. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Recordando que este discipulado tiene un orden para aceptar esta verdad. Creer que el reino de los cielos es un reino físico es haber tenido ya un verdadero arrepentimiento. Es haber ya entendido cuál es mi llamado específico, tanto en hombres como en mujeres, para poder
aceptar los 4 puntos que contiene un reino y saber que el reino de los cielos es un reino físico porque fue enseñanza que el maestro dio cuando anduvo aquí en la tierra. Y posteriormente aceptar el reino de Dios, ese reino espiritual. Entonces, hoy las personas que se están haciendo pasar como hijas de Dios y están practicando actos físicos, esas personas son hijas del diablo, están viviendo en el reino de los cielos, en el reino físico, del cual nada tienen que ver con el reino de Dios, con ese reino espiritual, porque están en la carne, en las obras de la carne, por eso están actuando como están actuando, creyendo en los ritos y costumbres de hombres. ¿Por qué? Porque están en ese reino físico. Debemos de entender hoy que el reino de los cielos no es lo mismo que el reino de Dios. Pongamos atención a este mensaje y que quede claro, esta enseñanza fue dada a los judíos, no aplica a la iglesia. Va a aplicar a la iglesia cuando estemos ya en la tercera enseñanza del segundo paso, de que es el reino de Dios. Ahí sí va a aplicar a nosotros la iglesia, pero de lo contrario, este reino que vamos a compartir es un reino físico, es el reino de los cielos, enseñanza dada a los judíos. Amén. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. Gloria a Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esta enseñanza la dio el maestro cuando estaba en cuerpo presente aquí en la tierra. Por eso se dice que es un reino físico, porque el maestro enseñó físicamente. ¿Y qué les enseñó a los judíos? Les enseñó que primero atendieran a los suyos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los suyos. Id antes, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es muy importante, y esta palabra fue dicha desde la ley, que antes de ir a otras almas, a otras personas, primero a los nuestros, a los de nuestra casa. Por eso el maestro fue claro aquí desde la ley, enseñando a los judíos, recordemos que es enseñanza para los judíos, que fueran antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero iban a ir a sus casas, a sus familias, primero, ¿sí? Y después allá afuera, pero primero iban a ir a esta orden que dio el maestro. En el tiempo de los profetas se hablaba que él vendría de 2 maneras. Inciso A, vino para sufrir. Inciso B, vendría para reinar como caudillo. Por cuanto los judíos rechazaron el mensaje de Dios por medio de su Hijo, Dios comenzó a separar. O sea, la idea de Dios era solo un reino, ¿sí? Y nada más, porque del principio viene Dios mostrándonos sus glorias, sus maravillas, y Dios quería una sola cosa para todos, ¿sí? Pero como rechazaron el mensaje desde el principio, por eso Dios comenzó a separar en reino de los cielos y reino de Dios, o sea, el reino físico y el reino espiritual. El reino de los cielos físicamente, porque su Hijo estaba como hombre aquí en la tierra. Por eso repito que el maestro dio esta enseñanza personalmente, ¿sí? Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Estamos compartiendo puras citas de la ley, que quede claro. Las personas que ya han puesto atención de dónde a dónde principia y termina la ley y de dónde a dónde principia y termina la gracia, salvo el libro de Hebreos, que es un recordatorio que Dios hizo a su pueblo de Israel, sabe de qué estoy hablando y por qué me estoy dirigiendo en diciendo que Mateo es un libro de la ley. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3 revela:
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Con esto principió Juan el Bautista, hablando de un arrepentimiento en la persona. Era importante, para poder entender lo espiritual, era importante primero llegar a un arrepentimiento. ¿Sí? Por eso repito, la persona que está verdaderamente arrepentida va a entender lo demás, lo espiritual. De lo contrario, sigue viviendo en el reino de los cielos, sigue viviendo en ese reino físico. Por eso acepta y cree todo lo que su pastor les está enseñando. Amén. Gloria a Dios. Reino de Dios. Este reino no es físico, sino espiritual. Vayamos a el libro de Romanos. Ahí en Romanos nos revela algo respecto a este reino espiritual. Es por eso que debemos de amar lo espiritual, porque lo espiritual sí ya es para la iglesia. Sí debe la iglesia de empezar a enamorarse de lo espiritual, porque solamente con lo espiritual es que alcanzamos la vida eterna, el regalo precioso de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17, revela el Espíritu Santo. Estamos hablando de esta cita de la gracia, enseñanza para la iglesia, porque está haciendo aquí mención el Espíritu Santo del reino físico y del reino espiritual. Y vamos a dar la revelación por medio del Espíritu Santo de Romanos 14, 17, para que sepamos qué es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, esta es una palabra de salvación. Y nos dice claramente que el reino de Dios no es comida ni bebida. Cuando habla de comida y bebida es porque está hablando de un acto físico. ¿Sí? Y eso no es estar en el reino de Dios. ¿Sí? Estar en el reino de Dios es tener paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Comida y bebida vamos a tener si trabajamos en esta tierra. Y todos tenemos esto, comida y bebida. Pero nos preguntemos si todos tenemos paz y gozo en el Espíritu Santo. No todos. Y vivir en el reino de Dios es esto, tener paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios por la revelación que estamos teniendo de qué es el reino de los cielos y de qué es el reino de Dios. Porque el maestro dijo, me es necesario irme, pero dejaré a otro consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ese consolador es el Espíritu Santo. La mentalidad judía era muy ortodoxa, muy ritual, y querían un libertador como David. Así era la mentalidad judía. Debemos de captar el mensaje. Vamos al libro de Mateo, libro de la ley. Mateo capítulo 11, del 8 al 10. 8 al 10. Gloria a Dios. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Gloria a Dios, porque la venida del Mesías era con dos propósitos, ¿sí? El primer propósito era morir en la cruz y vencer a Satanás por el pecado del pueblo. Él tuvo muerte física. Él padeció físicamente por amor al pueblo.
vino a gobernar como rey en la tierra, en los corazones de los judíos por medio de la palabra. Ya se estaba desde la ley anunciando el reino de Dios, porque ya no iba a ser actos físicos, ya no iba a estar físicamente el maestro enseñando. Por eso se decía que venía a gobernar como rey en la tierra, pero ya no físicamente, sino en los corazones de los judíos por medio de la palabra. Desde la ley ya se anunciaba que iba a gobernar en los corazones de las gentes, de las personas. Gloria a Dios. El maestro comienza a demostrar qué es el reino de los cielos a los judíos. El maestro empezó a demostrar qué es el reino de los cielos a los judíos. Vayamos a Mateo 4, Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Gloria a Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue una enseñanza física que dio a los judíos, ¿sí? Pero sigue diciendo, vayamos a Mateo 5, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde la ley, el maestro venía dando la palabra de salvación. Entre más pobres espiritual estuvieran, es cuando mayor beneficios tendrían, porque para ellos estaba haciendo la palabra, ¿sí? Para ellos, por eso les dijo que eran bienaventurados, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ellos estaba haciendo ese reino. El maestro entendió el mensaje de su Padre desde que lo demostró en la creación. Qué fiel es el Espíritu Santo, porque nos está aclarando que esta palabra era para su pueblo, no para la iglesia. Cuando hablemos del reino de Dios, ahí sí va a ser para usted y para mí, para la iglesia arrepentida. Vayamos a Génesis 4, 6, 7. Gloria a Dios por esta palabra. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no seráis enaltecido. Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Gloria a Dios. Desde el principio el maestro ha estado llamando a un arrepentimiento. La persona arrepentida entendía el mensaje espiritual. La persona no arrepentida no lo iba a entender. Por eso desde el principio habla del arrepentimiento que debe tener la iglesia hoy. Amén. El arrepentimiento es muy importante, porque sin él nadie verá a Dios en el día del juicio. Va a haber un juicio. No descartemos esa idea. Va a haber un juicio. Sin arrepentimiento nadie lo verá, dice su palabra. Es clara la palabra. Vayamos a Mateo 4:23, libro de la ley. Estamos en los libros de la ley. 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí estamos viendo lo que el maestro andaba haciendo físicamente. Andaba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Sí? Era un acto físico que se andaba haciendo. Gloria a Dios. ¿Sí? Qué bueno es Dios. Muchas sanaciones físicas se hicieron para demostrar que el mensaje de salvación venía del cielo y no de los hombres. Si no aprendemos a diferenciar lo físico y lo espiritual, vamos a caer como
los de las 6 sectas que habían en los tiempos del maestro. ¿Sí? Vayamos a Mateo 23. Estamos en libros de la ley. Mateo 23, versículo 13. Vamos a dar lectura al versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aún viendo, no aceptaron el mensaje, no creyeron. Aún viendo, eran muy religiosos, ¿sí? Es triste saber que desde la ley ya existía gran apostasía, ¿sí? Vamos a dar lectura a las 6 sectas que ya habían desde la ley, desde los tiempos del maestro. Fariseos, saduceos, escribas, herodianos, esenios, celotes. Estas sectas rechazaron el mensaje de Dios por medio del Señor y rechazaron al mismo Dios, porque rechazar la palabra es rechazar al mismo Dios. Rechazaron a Dios Padre bajo la predicación de Juan el Bautista, digamos bien. Rechazaron a Dios Padre bajo la predicación de Juan el Bautista. ¿Dónde vamos a ver esa revelación? En Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 9. Vean por qué rechazaron a Dios Padre. Lo rechazaron bajo la predicación de Juan el Bautista. Damos lectura. Lucas 3, 7 al 9. Bendito es el Espíritu Santo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí estaban rechazando al Padre porque no creyeron en la predicación de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta palabra no es para la iglesia, es para el pueblo judío. Con estas palabras nos andan ofendiendo en la gracia. Pero es para el pueblo. Cuando estemos en el reino, en la enseñanza del reino de Dios, ahí sí va a ser todo para nosotros. Si ahí lo dice esta palabra, si ahí lo confirma el Espíritu Santo en el reino de Dios, en la enseñanza del reino de Dios, amén. Pero de lo contrario, esta palabra es para el pueblo judío, ¿sí? Y les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso era lo que tenían que hacer, frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Muy importante, porque ya el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. O sea, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo está diciendo claro el Espíritu Santo. Gloria a Dios por esta palabra. Ahí fue que rechazaron a Dios Padre bajo la predicación de Juan el Bautista. Ahora, veamos, rechazaron el mensaje de Dios también por medio de su Hijo, ¿sí? Si nos damos cuenta, lo rechazaron por medio de la predicación de Juan el Bautista, pero también lo rechazaron por medio de la predicación de su Hijo. Veamos Mateo 27. Mateo 27. Versículo 20 al 23. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado.
Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Vean cómo rechazaron el mensaje de Dios por medio de su Hijo. No lo aceptaron ni por medio de Juan, ni por medio del maestro, ¿sí? Ahora, también lo veamos que lo rechazaron al Espíritu Santo por medio de Esteban. Y Esteban lo mataron porque no aceptaron el mensaje también. Si el mensaje desde el principio ha sido rechazado, vayamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 57. Gloria a Dios. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ya nos dimos cuenta que el mensaje del Padre, de Dios Padre, no fue aceptado ni por la predicación de Juan, ni por la predicación del Maestro, ni por la predicación del Espíritu Santo. ¿Sí? Ha sido rechazado desde el principio. ¿Sí? Todo esto hicieron los religiosos de aquellos tiempos que se creían el pueblo escogido de Dios. Vean lo que el supuesto pueblo escogido de Dios, lo que andaba haciendo, ¿sí? Qué barbaridad, porque no había ese discernimiento espiritual desde la ley. Veamos Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vean la autoridad del maestro desde la ley. ¿Sí? Los religiosos lo cuestionaban, no creía, era mucha su incredulidad y la incredulidad es el peor pecado que puede haber. Jesús les demuestra quién es el que habla cuando proclama su verdad. Vayamos a Mateo 16, versículo 13 al 20. 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.